Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del día jueves a las 7. ¿Ok, hermanos? Vamos a empezar. Yo quiero hablar, hermanos, acerca de la familia de Dios. Quiero hablar de la iglesia, que es la familia de Dios en la tierra. ¿Ok, hermanos? Nuestra iglesia es la familia de Dios en la tierra. ¿Ok, hermanos? Es importante saber eso, porque por ese medio, o conocer eso y reafirmar eso, nos ayuda a respetar, a honrar la casa de nuestro Dios, ¿ok, hermanos? En donde tenemos nuestras reuniones, ¿ok? Recuerde que la iglesia, hermanos, se usa, nosotros a veces lo usamos como el lugar donde nos reunimos, como el edificio, pero en realidad, hermanos, la iglesia es la familia de Dios, ¿ok, hermanos? Y es respetar la familia de Dios unos a otros. Debemos amarnos, dice la Biblia, unos a otros. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos, hermanos, practicar nuestros dones dentro de la iglesia local. ¿Ok, hermanos? Si uno dice, es que yo tengo estos dones, yo esto, y no vienen a la iglesia, entonces, hermanos, es difícil. Es difícil practicar eso, hermanos, porque los dones que da Dios se practican dentro de la familia. Dentro de la familia, dentro de la iglesia local. ¿Ok, hermanos? Entonces, ahora quiero que veamos esto, hermanos, para entender bien esto. Entender y valorar lo que viene siendo, hermanos, la familia de Dios o la iglesia en la tierra. ¿Okay? Tal vez, hermanos, muchos no vienen a la iglesia pudiendo venir. No vienen, hermanos, porque todavía no conocen la importancia de la familia de Dios. Por ejemplo, hermanos, estamos los que enseñamos. Imagínense, hermanos, si yo no vengo, que voy a enseñar, que voy a predicar, y yo no vengo, entonces en cierta manera, hermanos, yo le estoy faltando el respeto primeramente a Dios, al ministerio que Dios me dio, y otro, hermanos, a la gente de Dios, a la familia de Dios. Si la familia de Dios viene a escuchar palabra de Dios, hermanos, y yo no estoy, o yo falto, entonces, hermanos, sería una falta de respeto de mi parte no venir a arreglar este asunto, hermanos, con ustedes, hermanos, siendo también la familia de Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces debemos saber la importancia de la iglesia, y la iglesia es la familia de Dios. Y ya sabemos, hermanos, también que la familia de Dios, la cabeza, el líder de nuestra iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Él es la roca, Él es el que nos mantiene firme, siempre y cuando, hermanos, nosotros nos basemos en su palabra. Siempre y cuando, hermano, nuestro fundamento es Cristo, siempre y cuando nos basamos en su palabra. ¿Ok, hermanos? Porque cualquier puede poner un fundamento, cualquier otro. ¿Ok? Puede poner un fundamento, y eso sería una reunión. Y está bien, hermanos, sería una reunión. Pero bajo la autoridad de Cristo no estaría. ¿Ok? Porque Cristo lo que quiere es que nosotros enseñemos lo que Él a nosotros ya nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Ok, hermanos? Entonces, es la importancia, hermanos. Ahora quiero hablar de la iglesia, que es la familia de Dios en la tierra. ¿Ok, hermanos? Ahorita estamos en la tierra y somos familia de Dios. ¿Ok, hermanos? Es un privilegio, hermanos, estar en la familia de Dios en la tierra. Nuestra familia espiritual ahora y en la eternidad. ¿Ok, hermanos? Y vamos a ver lo que el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento identifica a la iglesia. ¿Ok? Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar. En esto que Samuelito ore. Samuelito, ¿puedes orar? Por favor, para empezar este estudio bíblico de hoy jueves. Thank you. Señor, te damos gracias por este día, de que este nuevo día de vida, Señor. Y de que este estudio sea un buen estudio, Señor. Y de que todo vaya bueno, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el domingo, recuerden, vamos a estar aquí el domingo. Y el domingo a la 1 de la tarde vamos a estar, hermanos, Samuel va a estar cantando un especial, ¿ok? Tocando un especial con su guitarra. Pues no se la pierdan, hermanos, ¿ok? No se la pierdan. Va a estar tocando un especial. Y así, hermanos, queremos cada domingo que él vaya tocando un especial. Él está animado. Y él quiere tocar, hermanos. Cada semana quiere tocar un especial para Dios. Y él quiere aprender lo mejor que se pueda. ¿Ok, hermanos? Vamos a empezar, hermanos, el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento identifica a nuestra iglesia, hermanos, en el Nuevo Testamento? Vamos ahí, hermanos, a 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15, hermanos. Vamos ahí primero. 1 de Timoteo
3:15. Vamos a ver ahí, hermanos, ese primer versículo que tenemos aquí acerca de la iglesia. Ok. Primera de Timoteo 3:15. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Ya lo tienen? Ok. 3:15. Vamos ahí, hermanos. ¿Sabe qué? Vamos ahí desde el 14 para leer toda esa oración que dice ahí, ¿ok? Dice ahí: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes, ¿qué? Conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, ¿ok? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, hermanos, dice ahí, para que si tardo sepas cómo debes, ¿qué? Conducirte en la casa de Dios. Entonces sí, hermanos, nosotros somos la iglesia, la familia de Dios en la tierra, pero, hermanos, nosotros nos identifica como la familia de Dios, pero dentro de eso, hermanos, nos dice cómo nosotros debemos conducirnos. ¿Ok? Aquí dice, hermanos, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y no solamente lo dice la casa de Dios y cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, sino también, hermanos, dice ahí que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Okay? Y hace ese énfasis, hermanos, porque dice una iglesia, hermanos, en la iglesia dice cómo debemos conducirnos, dice que es la iglesia del Dios viviente, pero también dice que es una iglesia que está de acuerdo ¿a qué? A su verdad, a la columna y baluarte de la verdad. ¿Ok, hermanos? Que viene siendo la palabra de Dios. Una iglesia, hermanos, que está bajo su autoridad. Una iglesia, hermanos, que se somete a Él. Una iglesia, un grupo de personas salvas, bautizadas, que están reunidas en un lugar, aprendiendo la palabra de Dios, hermanos, practicando nuestros dones, sujetos a Él, sujetos a su autoridad. Entonces, hermanos, cuando uno viene a la iglesia de Dios, debemos conducirnos de cierta manera. La Biblia nos dice, hermanos, aquí que para que sepas cómo debes conducirte. ¿Ok, hermanos? Entonces, no se trata de venir nomás y portarse uno como sea, hablar como sea, sino tenemos que conducirnos bien, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Y es la iglesia, hermanos, es la familia de Dios. Y dice aquí cómo debemos comportarnos dentro de ella. ¿Ok, hermanos? Ahora, también, ¿cómo nos llama, hermanos? ¿Cómo se nos llama a nosotros, hermanos? Vamos ahí a Gálatas 6:10, hermanos. Gálatas 6:10. Vamos ahí a Gálatas 6:10. Dice uno, hermanos, pues yo puedo ir a la iglesia es libre, yo puedo portarme como yo quiera, yo puedo ir como yo quiera, pero no, hermanos, la Escritura nos dice cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia de Dios. Y eso, hermanos, una iglesia de Dios requiere orden. No puede estar todo desordenado y tenemos que siempre, hermanos, hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la casa de Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí. ¿Cuál dije, hermanos? Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Gálatas 6:10. Vamos ahí. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la ¿qué? A lo de la familia de la fe. ¿Ok? Entonces, sí nos dice, hermanos, que seamos buenos con todos, que hagamos bien con todos. Pero aquí, hermanos, está especificando y dice especialmente a los de la familia de la fe. ¿Se acuerdan cuando le dije, hermanos, que muchos dicen, bueno, debemos ayudar a los pobres, debemos ayudar a este enfermo, debemos ayudar a él allá afuera y todo esto? Y mucha gente es así, hermanos. Pero primero debemos cuidarnos entre nosotros mismos, hermanos, para que nosotros podamos ser de bendición allá afuera. Porque si nosotros, hermanos, si la iglesia de Dios, si nosotros mismos, hermanos, estamos descuidados, entonces no tiene sentido estar mostrando la bendición de Dios allá afuera cuando nosotros mismos estamos aquí adentro mal, hermanos. Entonces, y algunos dicen, hermanos, bueno, pues yo mi diezmo, mi ofrenda, yo la voy a dar allá porque la iglesia no necesita, la iglesia tiene suficiente, entonces yo voy a dar mi diezmo, yo voy a dar para allá esta parte, y la cosa no es así, hermanos.
La cosa lleva un orden. La cosa lleva un orden. Y acuérdese, la iglesia no es una persona. La iglesia somos todos nosotros. Entonces, cuando una persona decide apoyar a un misionero, cuando la iglesia decide apoyar a alguien con una necesidad, hermanos, la traían ante la iglesia, y la iglesia, todos, hermanos, participaban de esa bendición. Porque no es el cristiano solitario o una iglesia solitaria, sino es todos juntos. Participamos en todo eso. Es por eso cuando yo les digo, hermanos, apoyamos misiones, vamos a apoyar, y les digo a ustedes, ¿okay? Porque esto es de todos, somos una iglesia. ¿Ok, hermanos? Entonces no se trata de eso. La iglesia tiene suficiente, yo voy a dar mi diezmo allá, o voy a dar mi ofrenda allá. No, hermanos, no es así. La cosa no es así. ¿Ok, hermanos? Todo se traía a la iglesia, y de aquí sale la bendición. De la iglesia sale la bendición. ¿Ok, hermanos? Pero aquí también, aquí nos dice, hermanos, especialmente la familia de la fe, que viene siendo la familia de Dios. ¿Y qué vimos, hermanos? ¿Quién es la familia de Dios? La iglesia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Ok, hermanos? Son la iglesia. Y la iglesia, hermanos, son las personas que se congregan. Son las personas que aceptaron a Jesús, son bautizados y se añadieron a la iglesia. ¿Ok, hermanos? Ahora, sabemos que somos iglesia, hermanos, y debemos conducirnos bien de acuerdo porque sabemos que es la casa de Dios, del Dios viviente. ¿Ok, hermanos? También se nos llama a ayudar a la gente, sí, hermanos, pero más, hermanos, nos enfoquemos a la familia de Dios, a la familia de Dios, que viene siendo la iglesia. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos allí a Efesios 2:19. Efesios 2:19. Fíjese ahí, Efesios 2:19. Recuerda, hermanos, la iglesia es la familia de Dios en la tierra. ¿Ok? Y ahora estamos viendo ciertos aspectos de la iglesia de Dios. ¿Ok, hermanos? Por ejemplo, sabemos que la iglesia de Dios, sabemos que es hermanos, la iglesia de Dios, la casa de Dios. Sabemos que debemos ayudarnos unos a otros, especialmente los de la fe, especialmente los de la iglesia. ¿Ok, hermanos? Ahora también, hermanos, aquí vemos otra cosa. Vemos en Efesios 2:19. 2:19. Dice ahí, hermanos, así, y aquí está hablando a la iglesia de Dios, a la familia de Dios. Dice aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿de qué? De los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Entonces, somos la familia de Dios en la tierra. Ya no estamos desparramados, hermanos, como queremos. No vivimos como queremos, hermanos. Vivimos... de hecho, hermanos, la verdad, ahorita me puse a pensar eso que dije, de que ya no vivimos como queremos. La verdad, yo vivo como quiero. La verdad, yo vivo como quiero, y yo quiero servir a mi Dios. Yo quiero, cuando nosotros tenemos a Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos, nosotros queremos vivir como Dios. Y es por eso que lo hacemos. Venimos a la iglesia porque queremos venir. Servimos a Dios porque queremos servir. ¿Okay? Entonces, para decirlo diferente, hermanos, ya no estamos en los deseos de la carne. Ya no queremos y deseamos los deseos de la carne, aunque a veces aparece ahí, aunque a veces se revela. Pero realmente, hermanos, nosotros deseamos servir a Dios. Somos la familia de Dios, hermanos. ¿Okay? Somos la familia de Dios y nosotros deseamos servirle a Él. Servirle a Él. Dice ahí, hermanos, en 2:19 dice, y miembros de la familia de Dios. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Fíjese, Jesucristo mismo. Entonces nosotros somos edificados bajo los apóstoles, los profetas y la roca. ¿Quién es quién? Jesucristo. Ese es nuestro fundamento, hermanos. Nuestro fundamento principal viene siendo nuestra piedra del ángulo, que es Jesucristo. ¿Ok? Y ahora fíjese cómo debe estar nuestro edificio. Fíjese cómo nosotros debemos estar unidos. Fíjese, hermanos, ¿cómo? Versículo 21. Dice, en quien todo, ¿el qué? El edificio, bien ¿qué? Coordinado. Bien coordinado, no un desorden, no uno para acá, no para allá, otro brincando, otro haciendo esto, otro acá, otro... No, hermanos, tiene que estar bien coordinado, tiene que estar bien liderado y coordinado
para el servicio del Señor. Recuerden, hermanos, somos la familia de Dios aquí en la tierra. Estamos en la tierra, estamos aquí en el mundo, pero aún así, hermanos, somos la familia de Dios, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Ok, hermanos? Entonces nosotros debemos, hermanos, primero conducirnos, saber cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Ok? Y debemos saber que somos la iglesia de Dios, somos la familia de Dios. Y dice aquí también, hermanos, que somos bien coordinados. ¿Ok? Dice 21, en quien todo el edificio bien coordinado va, ¿qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar bien coordinados, hermanos. Bien coordinados. Y ir, ¿qué? Creciendo. ¿Creciendo en qué? En santidad. Creciendo en santidad. La Biblia dice, hermanos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, hermanos, nosotros en la iglesia, hermanos, aquí reunidos, podemos ir, ¿qué? Creciendo y creciendo. Y dice el versículo 21, va creciendo para ser un templo, ¿qué? Santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. ¿Qué, hermanos? Vamos creciendo poco a poco. Pero es necesario, hermanos, que la iglesia se reúna. Porque si la iglesia se reúne, no es iglesia. ¿Ok? Ahora, la familia de Dios, hermanos, hay familia de Dios allá afuera que no se congrega. ¿Ok? Que no se anda congregando por ciertas razones, por cosas. Algunos pueden, algunos todavía no pueden, algunos sí pueden. Pero, hermanos, son familia de Dios. Pero así, hermanos, la iglesia de Dios, la iglesia son cuando se congregan. ¿Ok? En su iglesia local. ¿Okay? Ellos son los que, ¿qué? Los que van creciendo y creciendo y creciendo. ¿Okay? Gracias a Dios por la tecnología, donde personas que no pueden venir en este momento, pueden congregarnos aquí por este medio, escuchando la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Pero la Biblia nos llama a reunirnos. ¿Ok, hermanos? Somos convocados a reunirnos. ¿Ok? No podemos, hermanos, practicar nuestros dones dentro de la iglesia o dentro de este edificio si no venimos. No podemos, hermanos, servir a nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia si no venimos. ¿Ok, hermanos? Y tenemos que ir creciendo, creciendo y creciendo. ¿Ok, hermanos? Fíjense ahora ahí, hermanos, Primera de Pedro. Vamos allá a Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Fíjense, hermanos. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. ¿Ok? La familia de Dios en la tierra. ¿Ok? Y aquí se está refiriendo a todos, hermanos. Todos somos la familia de Dios. Pero la iglesia es la que se reúne. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. ¿Ok, hermanos? Algunos, hermanos, le llaman la iglesia universal. Que es todo creyente en todo el mundo. Pero no hay ese término no es correcto. ¿Ok, hermanos? Nosotros tenemos iglesias locales. Cuando la Biblia habló, hermanos, cuando el apóstol Pablo habló a las iglesias, les habló a cada iglesia local. ¿Ok, hermanos? A cada iglesia local. A los colosenses le habló a ellos. A Timoteo le habló a Timoteo, la iglesia que estaba ahí en su casa. Cuando habló, hermanos, él habló a una iglesia individual. ¿Ok? Entonces, son iglesias independientes y son iglesias, hermanos, locales. Son iglesias locales. ¿Ok, hermanos? Y no usamos nosotros iglesia universal, hermanos, porque no se sirve universalmente, porque muchos usan esta excusa, hermanos, para decir, yo también soy la iglesia, y no se congregan. No se congregan. Cuando la palabra iglesia, hermanos, nos llama a convocar, nos convoca a reunirnos, ¿ok? A salir fuera del mundo para unirnos juntos. ¿Okay? La palabra iglesia puede usarse como congregación, puede usarse como convocados, ¿okay? O reunión, cuando todos estamos reunidos. Antes, hermanos, la palabra iglesia se usaba cuando eran convocados para tomar decisiones políticas, por ejemplo. Entonces, eso es la palabra iglesia. Pero la iglesia del Señor
se reúne no para fines políticos, sino para tomar decisiones, aprender con fines de nosotros aprender a agradar a nuestro Dios. Para eso nos reunimos. ¿Ok, hermanos? Entonces, si nosotros nos llamamos iglesia o nos llamamos convocados, es porque estamos aquí. ¿Ok, hermanos? Entonces no hay nada de eso de iglesia universal. ¿Ok, hermanos? Nosotros no creemos en eso, en que la iglesia es universal. No, la iglesia son iglesias locales establecidas por el Señor. ¿Ok, hermanos? Y es por eso que puso pastores. ¿Ok? No se ve en las iglesias, hermanos, no vemos dos pastores aquí en esta iglesia. ¿Ok? Porque sería como dice uno, el dragón de dos cabezas. Habría muchas diferencias. Pues ¿quién es el que lidera aquí? ¿Ok, hermanos? Entonces la iglesia no es universal, hermanos. La iglesia es local. ¿Ok? Pero la iglesia de allá es local. La iglesia de San Diego es una iglesia local, tiene su pastor. La iglesia de Mexicali es una iglesia local, tiene su pastor. ¿Ok, hermanos? Ahora, si hay copastores, si hay compañeros, si hay ayudantes, si hay personas que ayudan al pastor. ¿Ok, hermanos? Y eso también es bueno, pero eso no quiere decir que es universal. ¿Ok, hermanos? Quería dejar eso claro. La iglesia no es universal, es local. ¿Ok? Porque la iglesia, hermanos, universal se usa mucho para excusar a las personas a no venir a la iglesia. Entonces, por ejemplo, decir, el hermano que vino hoy, él es salvo, bautizado y es miembro de esta iglesia y viene y se convoca, viene y se reúne aquí como iglesia. Pero otro, salvo, bautizado, no quiere venir a la iglesia. Entonces él dice, no, pues yo también soy de la iglesia, yo también soy la iglesia. Entonces, ¿cómo puede usar eso? Porque la iglesia es universal, entonces yo puedo estar donde yo sea, al cabo la iglesia, yo soy la iglesia, es universal. Y no, hermanos, ese es un término católico. Un término católico. ¿Por qué? Porque cualquier católico del mundo pertenece a la iglesia católica, a la iglesia universal. Y nosotros no creemos eso, hermanos. Nosotros creemos que cada persona tiene su iglesia en su localidad. ¿Ok? Se convoca en su localidad. No hay excusa, hermanos. ¿Ok? No hay excusa. Si es familia de Dios, claro. Es familia de Dios. Sigue siendo familia de Dios para siempre. Venga a la iglesia o no venga a la iglesia. Pero la palabra iglesia, hermanos, la iglesia en la tierra, somos los convocados, ¿ok? Somos los que nos reunimos. Esa es la iglesia del Señor. Eso es lo que están agradando al Señor. ¿Ok, hermanos? Vamos a ¿ya leí, hermanos? 1 Pedro 2:9. No lo he leído, ok. Fíjese ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿ok? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ok, hermanos? Entonces fíjese aquí, nosotros, hermanos, somos linaje escogido. ¿Ok? Nos escogió. Cuando uno dice, no, pues todos somos hijos de Dios, todos somos la familia de Dios, eso es mentira. Porque Dios mismo, hermanos, dice, son linaje escogido. ¿Ok? Entonces somos escogidos por Dios. Somos esa línea, ¿ok?, que Cristo escogió para ser su pueblo. ¿Ok? Entonces somos linaje escogido primeramente, hermanos. Y luego dice aquí, real sacerdocio. ¿Ok? Sacerdocio quiere decir, hermanos, que nosotros podemos hablar directamente con nuestro Dios. Nosotros podemos interceder en oración por los demás. Cuando alguien está enfermo, nosotros podemos interceder y orar por ellos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese sacerdocio. ¿Ok? Real. Y no por nosotros mismos, sino dado por Dios mismo. No solamente nos escogió ser su pueblo, sino también, hermanos, tenemos ese sacerdocio dentro de nosotros. ¿Ok? Somos templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo, hermanos, ahí es donde mora el Espíritu Santo. Y nosotros hacemos sacrificio, hermanos, como el sacerdote hacía. Nosotros sacrificamos nuestra propia carne, ¿ok?, para hacérsela agradable a nuestro Señor, para vivir en santidad, para santificarnos cada día.
¿Okay? Entonces nosotros sacrificamos nuestros deseos carnales, a veces, hermano, lo que nosotros queremos, y por ejemplo, algunos todavía quieren tomar cerveza y dicen, no, y no voy a tomar cerveza, yo voy a sacrificar este cuerpo porque yo sé que soy templo del Espíritu Santo y no lo voy a hacer. Y entre menos lo haga, hermanos, tarde o temprano, eso ya va a ser a un lado. Entonces usted se va a ir santificando. ¿Ok? Ahora, fíjese cómo nos llama. Nos llama también ahí, ¿nación qué? Nación santa. Nación santa. ¿Ok? Es una nación apartada. Es un pueblo apartado. Y se puede usar aquí, hermanos. Mire, nosotros escogemos, hermanos, y Dios quiere que nosotros escojamos esto. Quiere que nosotros nos juntemos, convoquemos en la iglesia, dejemos nuestros trabajos a un lado, dejar de pensar nuestros trabajos a un lado, dejar de pensar en problemas a un lado, dejar todo lo del mundo para venir a convocarnos a ver lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. ¿Ok? Entonces una nación santa, la palabra santa quiere decir apartada. Somos una nación apartada del mundo ahorita. No pensando otras cosas más que lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Ok? Y dice aquí, hermanos, pueblo, sigue diciendo, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Es un pueblo que Dios mismo adquirió. ¿Cómo lo adquirió? Con su propia sangre. Con su propia sangre. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que es un linaje escogido y digo, bueno, pues yo puedo ir a la iglesia, pero no quiero ir porque yo creo que Dios está en todo lugar. ¿Sí mira lo que se está diciendo, hermanos? Claro que Dios está en todo lugar, pero Dios por eso hizo la iglesia y nos convocó para nosotros, hermanos, los escogidos, el linaje escogido, real sacerdocio, nación apartada, pueblo adquirido por Dios. Nos reunamos para ver lo que Dios tiene que decir. Pero imagínense, hermanos, hay gente afuera que puede congregarse y dice, no, yo no quiero ir, oh, yo estoy cansado, oh, no quiero ir. Esto es, hermanos, esto es lo que están diciendo, bueno, es que no, yo no quiero ir porque estoy cansado y la verdad, no hay mucho interés. No hay mucho interés cuando Dios nos convocó a venir estos ciertos días. ¿Ok, hermanos? A escuchar la palabra de Dios. Y luego dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok, hermanos? Más que nada la gente mira lo que hacemos, más de lo que hablamos. Entonces, hermanos, el venir a la iglesia, el reunirnos, hermanos, en un solo lugar, aquí en el mundo, la gente ve eso. Nuestros vecinos miran eso. Tarde o temprano van a decir, ¿dónde vas tú? Siempre te miro que los jueves, siempre miro que los domingos, siempre miro que vas a la iglesia y ¿qué es lo que enseñan ahí? Y empiezan a tener curiosidad. ¿Ok, hermanos? Y ahí es donde nosotros podemos hablar y decirle a ellos. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos ahí a Hebreos 3:6. Vamos ahí, Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. ¿Sí miran, hermanos, la importancia de la iglesia de Dios, la familia de Dios en la tierra? Hay gran importancia, hermanos. ¿Ok? Hebreos 3:6. Vamos ahí desde el 5, otra vez, hermanos, para que podamos leer todo. ¿Ok? 3:5. Hebreos 3:5. ¿Lo tienen? Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda, ¿qué? La casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Okay? Entonces Moisés fue fiel, hermanos, a la casa de Dios. Para que la gente mirara su actuar. No solamente lo que iba a decir, sino cómo él actuaba. ¿Ok? Ahí dice, hermanos, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Ok? Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, fíjese, la cual casa somos todos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la ¿qué? En la esperanza.
¿Ok, hermanos? Si realmente nosotros, hermanos, valoramos la casa de Dios, si realmente nosotros somos cristianos fieles, hermanos, vamos a retener esta verdad. Vamos a ser fieles, hermanos, hasta la muerte. Vamos a seguir adelante. Muchos no están con nosotros, hermanos. Muchos se desanimaron. Muchos se fueron. Entonces ellos no retuvieron. Entonces en realidad su fe era pasajera. Su fe no estaba fundada, pudiendo ser fundada. ¿Ok, hermanos? Entonces no fueron fieles. No, les faltó ser siervos. Porque un siervo, hermanos, es una persona que dice, mira, yo quiero ir. Yo quiero ver en qué puedo servir. Yo quiero ver en qué puedo ser ayuda a mi Dios, a mi iglesia, a mis hermanos. Yo quiero ayudar, yo quiero apoyar. Yo quiero ver en qué puedo ser útil para mi Dios. Pero hay personas, hermanos, que vienen a ver qué beneficio económico, beneficio, a ver qué le sacan a la iglesia y a los hermanos. Y eso, hermanos, ese es un corazón no de siervo, sino un corazón de que le sirvan. Y eso, hermanos, y es por eso que la gente se va. No, algunos dicen, no, yo le pedí al hermano prestado, le pedí este dinero prestado y no me lo quiso prestar. Y él siendo líder y no me prestó dinero. Y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le sirvieron a él. Pero nosotros, hermanos, cuando somos siervos de Dios, hermanos, permanecemos y retenemos la verdad de la iglesia, porque nuestra fe no está puesta en los hombres, está puesta en Dios, está puesta en su palabra. Es por eso que se permanece en la iglesia, es por eso que seguimos viniendo, porque más fuerte, hermanos, nuestra fe, hermanos, se hace más fuerte y nosotros lo sabemos dentro de la casa de Dios, porque ahí Dios habla. Porque ahí Dios da vida eterna también, hermanos. Y es por eso, hermanos, que el salmista se gozaba cuando decían, hermanos, que a la casa de Dios iremos. A la iglesia. Y se retiene esa verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque somos siervos. Porque estamos para servir. Y la iglesia, hermanos, nosotros como hermanos, no somos una casa de beneficencia pública. Nosotros somos la casa de Dios. Y aquí dice, hermanos, ¿para qué? Para salir y dar el evangelio. Para dar las nuevas, para interceder por otros. Esa es la intención de la iglesia, hermanos. ¿Ok? Y la iglesia es sostenida, ¿por quién? Por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sostiene la iglesia, hermanos, en toda área. ¿Ok? Pedro, hermanos, vamos a 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17. Fíjese ahí, hermanos, lo que dice. 1 de Pedro 4:17. Dice ahí, hermanos, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por quién? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, hermanos, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Todo, hermanos, comienza por aquí. Todo comienza por la casa de Dios, hermanos. Por la casa de Dios. Yo le dije, hermanos, siempre primero es la casa de Dios. De la casa de Dios sale lo demás. Todo empieza, hermanos, aquí. Si vamos a servir a Dios, es en la iglesia. Si vamos a oír la palabra de Dios, es en la iglesia. Si vamos a servir y usar nuestros dones, va a ser en la iglesia. Si vamos, hermanos, a mostrar amor, lo vamos a mostrar en la iglesia. Todo empieza aquí, hermanos, y sale hacia afuera. Aquí se pone en práctica, hermanos. Y aquí, hermanos, se aprende. Aquí se madura. En la casa de Dios. Aquí uno aprende a ser siervo. Aquí uno sabe si se sujeta a la palabra de Dios o no. ¿Ok? Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Y hagan el bien. Y hagan el bien. Entonces todo, hermanos, comienza por la casa de Dios. Por la casa de Dios. ¿Ok, hermanos? Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Y vamos ahí, hermanos, y vamos a ver vamos a ver otro versículo, hermanos. Vamos a ver un último versículo. ¿Ok? Con este termino, hermanos, nuestro estudio. Vamos ahí a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Romanos 8:17. 8:17. Sabemos, hermanos, que somos la iglesia y familia de Dios en la tierra. ¿Ok? Somos la iglesia de Dios en la tierra. Somos familia dentro de la iglesia. ¿Ok? Por eso nos llamamos hermanos. ¿Ok? 8:17. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice ahí, fíjese lo que dice ahí, hermanos. 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces, hermanos, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios. Y si somos de Dios y somos de su Hijo y somos coherederos, entonces no solamente, hermanos, heredamos aquí en la tierra todas las bendiciones en el cielo y las bendiciones. También heredamos lo que heredó nuestro Señor Jesucristo: persecución, críticas, desprecios. La familia se separa de nosotros. Hay muchas cosas, hermanos. No nos hablan. Entonces, cuando Cristo, hermanos, cuando somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra, cuando somos nosotros familia, es una nueva familia que que Cristo adquirió por medio de su sangre. Entonces nosotros aquí, hermanos, somos familia en la iglesia. Los que venimos a la iglesia, hermanos, debemos procurarnos nosotros mismos, hermanos, porque hay cosas que pasan en nuestras propias familias carnales, que a veces nos dejan de hablar, a veces nos encontramos solos, o a veces tenemos problemas, y a veces, hermanos, pensamos que al venir a Cristo todos los problemas se acaban. No, hermanos, lo que pasa es que a veces la gente tiene más problemas. ¿Por qué? Porque se acerca a Dios, porque se vuelve a la familia de Dios, y la familia de este mundo no lo reciben, no lo quieren. Y a veces, hermanos, la familia de Dios, nosotros como cristianos, a veces rechazamos a los mismos cristianos, y se regresan mejor con sus familias terrenales, porque dicen: no, me va mejor con mi familia porque en la iglesia hay mucho pleito, hay mucho esto y mucho esto. Y debemos ser como familia nosotros, hermanos. ¿Ok? Nosotros somos familia, porque somos hijos de Dios. ¿Ok, hermanos? Y tenemos al Espíritu Santo. Pero no solamente, hermanos, solamente heredamos lo bueno, sino también heredamos lo que creemos que no nos conviene. ¿Ok? Pero sabemos que las pruebas, hermanos, por medio de las pruebas aumentamos nuestra fe. Y por medio de las pruebas, hermanos, aumentamos y aprendemos a vivir confiados en nuestro Padre Celestial. ¿Ok, hermanos? Entonces, esa es la iglesia, hermanos. Nosotros somos una familia de Dios en la tierra. ¿Ok, hermanos? En la tierra. Estén orando también, hermanos, les pido. Estén orando por mi papá, hermanos. Él otra vez me envió, y sé que estamos en internet, me envió un pensamiento de que la Virgen le había dicho. Bueno, que la Virgencita le había dicho que tenía un mensaje para mí. Y que ese mensaje lo tenía que pasar, si no, alguien de mi familia o ser querido podía morir. Y esas son las creencias en las que estamos enfrentándonos, hermanos. Esas son las creencias del mundo. Yo le envío un versículo que dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no creo en esas cosas.
Yo creo en lo que dice la Biblia. Soy familia de Dios. Soy parte de la iglesia de Dios, de la verdad, de la columna firme, de la roca. Él me sostiene. Entonces eso de brujerías, eso de andar de esas cosas, hermanos, olvídese de esas cosas. Como dije en Moreno Valley, hermanos, unas gentes todavía creen en los amarres y todo eso. Mejor amárrese del Señor. Si se amarra el Señor, mira, ahí no hay falla. Ahí no hay falla. Hermanos, están orando por mi padre. He estado buscando que Dios, hermanos, obre ahí en su salvación. Que ojalá que se abra la Biblia. Que se abra la Biblia. Porque creen, hermanos, que en los tiempos pasados la Biblia, las personas eran condenadas y muertas cuando alguien tenía una copia de las Escrituras. Porque entre más ignorante es el pueblo, menos cuestiona. Pero entre más conozcan ustedes la Biblia, más cuestionan. Y es bueno cuestionar. ¿Qué es eso, hermanos? Que nos quedemos ahí, el aceptar, acepto, y no cuestionamos. Pero ¿sabe por qué muchas veces no cuestionamos, hermanos? Porque lo cuestionamos y lo vemos aquí. Y aquí nos aclara la verdad, en la Biblia. Y yo digo, para que los hermanos no me cuestionen, para que no me anden diciendo algo, mejor predico lo de la Biblia, y así ya mira la Biblia, y ya se dan. El Espíritu Santo los convence. Así de fácil, hermano, porque el que convence es el Espíritu de Dios. Él es el que convence, no yo. ¿Ok, hermanos? Y eso es lo que quiero que pase con mi familia, con mi padre. ¿Ok? Y también animo a mi hermana Luz María. Yo sé que nos va a mirar. Le animo a que busque una iglesia y siga orando a Dios. Siga leyendo la palabra de Dios, porque ahí es donde se encuentra la verdad. Dice ahí alguien cercano a ella, dice, pero ¿cómo sé cuál es la verdad? Pues la Escritura. Pues si te estás metiendo a todas las iglesias y no sabes cuál es la verdad, pues estás buscando donde no. ¿Okay? Busca la Escritura y congrégate en una iglesia donde se habla la Escritura. Es así de fácil, hermanos. ¿Okay? Si yo voy a una iglesia y yo estoy leyendo la Escritura y no va de acuerdo a la Escritura, entonces yo no estoy ahí, yo me salgo, porque pues, no es la Escritura. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar para terminar este estudio. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Ok, ya ve, los dejé sin dudas y sin preguntas. Eso es lo bueno. Y ahí les di versículos también para que los miren. ¿Ok? Vamos, hermano, Joel, ¿podría orar para terminar? Gracias, bendito Padre Celestial, por esta